167 departamentos del multifamiliar Tlalpan han sido entregados tras la reconstrucción después del sismo de 2017. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, realizó un recorrido de supervisión por las obras que aún quedan pendientes por terminar en la unidad habitacional. Ante algunos retrasos en las obras, la jefa de gobierno indicó que se sancionará económicamente a las empresas constructoras responsables del retraso. Sí hay un retraso, ellos se habían comprometido a terminar primero en agosto, después se les dio el límite hasta diciembre y hay un retraso de alrededor de un mes. Las empresas dicen que es porque se han estado pidiendo otras cosas, hay que revisar eso con las supervisoras, pero si se encuentra que en efecto fue porque no tuvieron suficientes trabajadores, pues vienen las sanciones que están establecidas en los contratos. Por otro lado, quienes ya recibieron su vivienda la están disfrutando en vísperas de las fiestas navideñas. Es el caso del señor Cuauhtémoc Barragán, quien desde noviembre ya habita su departamento reconstruido. Al abrirle las puertas de su nuevo hogar a las cámaras de Capital 21, compartió lo difícil que fue luchar por recuperar su vivienda, la cual dice ahora disfruta gracias al apoyo que en su momento brindó la sociedad civil a los damnificados. Recibimos ayuda de la sociedad civil bastante, ayuda de gente que... ¿De dónde salió? Pues de todos lados, ¿no? Pero gracias a Dios, todos con buen fin de ayudar. Felipe de Jesús Pérez, administrador y habitante del edificio 2C, indicó que los retrasos denunciados en otros inmuebles se deben a que en el proceso de reconstrucción se fueron añadiendo diversas cosas para los departamentos y así poderlos hacer más habitables. Más cosas para poderlos habitar, como fueron los closets, como fueron tarjas, arreglo de escaleras, estructura de tinacos. El compromiso del gobierno de la Ciudad de México es terminar el total de departamentos para finales de enero y que el resto de damnificados regrese a su hogar como Cuauhtémoc Barragán. En la cámara Javier Cordero para 21 Noticias, Enrique Muñiz.